Hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio verso a verso de Primera de Samuel, capítulo 14. La semana pasada nos quedamos en el verso 23, si no me equivoco. Terminó diciendo lo siguiente, ¿no? Así salvó Jehová a Israel aquel día y llegó la batalla, dice, y llegó la batalla hasta Bet-Jabén. Bien, un poquito de contexto siempre, ¿no? A estas alturas ya hemos visto cómo es que Saúl ya ha conformado su ejército, ya de alguna manera está asumiendo su rol de rey para el cual se lo había levantado, pero al mismo tiempo vemos de que no lo está cumpliendo fielmente, sino está como una especie de pereza o quizás en falta de fe. El capítulo o los versos anteriores al 23 vimos de que él estaba con sus 600 hombres acompañado de un sacerdote al lado, dice, bajo un granado, ¿no? Comiendo granadas probablemente, pero nos presenta ese panorama, ¿no? Mientras que paralelamente a ese evento vemos que su hijo, Jonatán, está tomando iniciativas, ¿no? Ya en el capítulo 12 también, 13, vimos cómo es que Jonatán de pronto, con un grupo de hombres que estaban a su mando, tomaron una iniciativa y vencieron una batalla, ¿no? A los filisteos. Y cómo es que Saúl de pronto toca trompetas y todo lo demás como para que el pueblo vea, ¿no? De que Israel está venciendo los ejércitos de Israel, pero en realidad era Jonatán y su ejército. Y vemos ahí a Saúl de alguna manera buscando un reconocimiento. Y, pero después de eso también el pueblo filisteo dice, de alguna manera va a reaccionar, ¿no? Y se va a armar. Y eran numerosos frente al ejército de Saúl, de Jonatán, ¿no? Frente al ejército de Israel. Y eso hace de que ellos nuevamente se vuelvan a esconder, ¿no? Los israelitas en sus cuevas, en huecos, como lo dicen los filisteos. Y Saúl bajo un granado, ¿no? Entonces, en este capítulo 14, en los primeros versículos, vemos cómo es que a pesar de todo eso, Jonatán, toma ese paso de fe, ¿no? De valentía junto a su paje de armas, junto a su compañero, a su escudero, y pasan a la línea enemiga y de pronto hay una gran mortandad, ¿no? Es decir, Dios les da la victoria, ¿no? Terminan venciendo a un buen número de soldados, eh, enemigos, y definitivamente eso solo Dios lo podía hacer, ¿no? Pero requería un paso de fe, un paso de confianza, ¿no? Tanto así que Jonatán le dice a su paje de armas, ¿no? Sea con muchos o con pocos, Dios nos va a dar la victoria, ¿no? Y es así como cierra esa primera parte, el verso 23, donde dice, así salvó Jehová a Israel aquel día, llegó la batalla hasta Bet-Jabén, ¿no? Saúl se entera de esto y ve cómo es que cuando va con su ejército a ver qué está sucediendo, ven de que los filisteos se estaban matando entre ellos, ¿no? Porque habían caído en una gran confusión, ¿no? Entonces, y estaban en pánico porque la tierra había temblado. Definitivamente es Dios respaldando esos pasos de fe que está tomando Jonatán. Mientras que Saúl está en busca de su propio protagonismo, mientras que Saúl está, vamos a decirlo así, inmerso en su dejadez y no está asumiendo realmente su rol de rey, ¿no? Entonces eso nos da paso al verso 24 ahora dice. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Entonces aquí hace Saúl, en busca de ese protagonismo, hace un juramento absurdo, porque Dios ya le estaba dando la victoria a dos hombres, Jonatán y su escudero. Ellos llegan a ver a eso y no sé de qué venganza habla Saúl, si analizamos este texto, porque dice, no, hasta que yo no haya tomado venganza. Si Jonatán y su escudero estaban venciendo, lógicamente con la ayuda de Dios, ¿no? Pero, y él hace una promesa absurda en esa búsqueda de protagonismo. Dice, ya anteriormente hemos visto esa faceta, ¿no? Tocando trompeta después de la victoria de Jonatán,
que cuando de pronto se enteran que en la línea enemiga hay movimiento o están confundidos, lo primero que hace es indagar quién de nosotros ha salido, ¿no? Y se da cuenta que era Jonatán. Luego vimos que pretendió levantar un altar y de pronto le dijeron, no hay tiempo para levantar un altar, sino vayamos. Y cuando van y se dan cuenta que Dios les está dando la victoria, tal como dice el verso 23. Y pasamos al verso 24 y vemos a Saúl haciendo un juramento innecesario, ¿no? ¿Y en qué consistía su juramento? Mira, dice, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Lo que está diciendo es que no coman, es decir, que hagan ayuno, por así decirlo, y que nadie iba a comer hasta que él logre vencer a los enemigos. Entonces, pregunto, ¿Dios en algún momento le guió a decir esto? No vemos un texto ni el sacerdote hablándole y diciéndole, dile al pueblo esto. No, esto es una iniciativa que están haciendo en el corazón de Saúl, ¿no? Eh, Estaba haciendo un juramento del cual Dios no le ha demandado, ¿no? Y es un juramento nada inteligente porque va a llevar a su ejército, a sus hombres, a la batalla de hambre. ¿Me dejó entender? O sea, los va a llevar de hambre, ¿no? Solo por tener una cierta espiritualidad o tener cierta conducta religiosa del cual Dios no le había pedido, ¿no? Entonces aquí vemos esos aspectos en Saúl, ¿no? Esa búsqueda de protagonismo le está llevando a hacer cosas que Dios no le ha pedido. Entonces vayamos al verso 25 de este capítulo 14 de Primera de Samuel, ¿no? Para los que se están conectando. Verso 25 dice, y todo el pueblo llegó a un bosque, dice, ¿no? Donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Entonces, este es algo, definitivamente es un milagro de parte del Señor, porque están el pueblo, el ejército de Saúl, Jonatán y todos los demás, ¿no? Están, dice, llegan al bosque, y recuerda, ellos están de hambre, porque por el juramento que ha hecho Saúl de que nadie va a comer mientras no hayan vencido primero al enemigo, llegan al bosque y de pronto encuentran en el bosque que corría, dice, miel, ¿no? Corría miel. Eso no es algo normal, ¿no? Pero dice, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, por más hambre que ellos podían tener. O sea, te imaginas tener miel corriendo en el bosque, o el bosque lleno de miel, ellos de hambre. O sea, es como que para consumirlo, ¿no? Pero el pueblo dice, no dice que el pueblo temía a Dios, sino temía el juramento, ¿no? ¿Qué había hecho Saúl? Que había dicho, ¿no? Cualquiera que coma pan antes de caer la noche, es decir, se alimente, no guarde ese ayuno, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Entonces, eso es lo que había dicho él, ¿no? Es decir, sea maldecido, ¿no? Entonces, el pueblo va a tener un temor a ese juramento y no va de pronto a comer de esa miel, ¿no? Pero este es un temor de miedo, no es un temor de reverencia, no es un temor de honra a Dios, este es un temor de miedo a la consecuencia si es que rompen ese juramento innecesario que había hecho Saúl, ¿no? Un juramento sucio en busca de una obediencia por miedo, ¿no? O en busca de una falsa espiritualidad, o vamos a llamarlo una religiosidad absurda que está planteando Saúl, cuando Dios no le ha demandado eso, él está haciendo este juramento. Entonces, no confundamos ese temor que tiene el pueblo al juramento con el temor que se debe tener a Dios, ¿no? Muchas veces, mis hermanos, también en el ámbito cristiano, se suele enseñar o decir cosas al cristiano como si vinieran de parte de Dios, ¿no? Se suele dar prohibiciones al cristiano o se insinúa o se inquieta, se obliga al cristiano a que haga juramentos o compromisos con Dios que a veces no necesariamente parten de la palabra de Dios, simplemente para aparentar una espiritualidad o una religiosidad, ¿no? Tanto es así que la gente muchas veces va a seguir a Dios por miedo y no es la idea. No debemos de seguir a Dios por miedo a romper una que otra regla impuesta por hombres. Nuestra búsqueda de Dios tiene que ser un temor limpio que nos acerca a Dios, no que nos aleja de Dios.
¿Me voy a entender? Y de esos ejemplos hay muchos, ¿no? Por ejemplo, si no usas faldón, estás en pecado. Ese es un mandamiento de hombre, ¿no? Que no lo encuentras en la palabra de Dios. O si no vienes a la iglesia el domingo, estás en pecado. Entonces, si hacemos un estudio minucioso, aunque la Biblia nos anima a no dejar de congregarnos de manera sistemática o por costumbre, es distinto. Pero decir que un domingo que tú no vayas a la iglesia estás en pecado, ese es pensamiento de hombre. Y mucha gente lo va a ver toda la manera de congregarse, no tanto por amor a Dios, sino por temor de Dios. Y así se puede, y así no es que se puede, se ve, ¿no? Dentro del cristianismo en general, que a veces se enseña ciertos mandamientos que no necesariamente parten de Dios, sino simplemente son pensamientos de hombres, como no comer ciertos alimentos, como vestir de cierta manera, o no sé, o como sentarte de cierta manera, o tiene que ser así, asá. Y la gente muchas veces lo sigue por temor o por miedo a, a la ley que se les está imponiendo y no por temor a Dios. El Salmo 119, verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es decir, lo que Dios nos manda hacer es algo siempre para bendición, es limpio. Siempre va a ayudar a nuestra espiritualidad a acercarnos más a Él, no a alejarnos de Él. Lo que Dios nos manda a hacer o lo que Dios demanda de nosotros es algo que permanece para siempre. Es algo que parte de su palabra. No es algo que parte del corazón del hombre. Se ha hecho mucho daño al cristianismo cuando de pronto se ha hecho juramentos como este que está haciendo Saúl, que Dios no se los pidió. Y el pueblo que tiene la oportunidad de probar esa miel y nutrirse y ir a la batalla, no lo hace por temor al juramento que había hecho este rey, usurpando la función de un sacerdote, ¿no? Porque no ha recibido la voz de Dios, pero él está haciendo ese juramento. Sigamos avanzando. Verso 27 del capítulo 14, 1 Samuel, dice, pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de su vara que traía en su mano y la mojó en el panal de miel que estaba regado ahí en el bosque, ¿no? Y llevó su mano a la boca, es decir, probó la miel, es decir, rompió ese juramento, ¿no? Que había hecho su padre. Su padre había dicho, ninguno, ¿no? Ninguno coma porque el que coma será maldito. Bien. Y llevó su mano a la boca y ¿qué dice? No dice que murió, sino dice que fueron aclarados sus ojos. Va a suceder lo contrario. Jonatán viene cansado de la batalla, viendo versos atrás, de haber estado con su escudero de armas, con su escudero de armas, con su paje de armas, eh, peleando contra los filisteos, Dios dándoles la victoria. Él viene cansado y como no ha estado en en ese pseudo juramento que está haciendo Saúl, él no ha estado presente. Simplemente en toda esa inocencia él viene, oye, mira, miel, ¿no? Coge con la punta de su vara y lo prueba, ¿no? Y más allá de que yo me imagino al pueblo diciendo, no lo hagas. Y de pronto esperando de que ahorita quede tendido en el piso, ¿no? ¿Y qué pasa? Sus ojos son aclarados. En otras palabras, es como que él llega cansado y prueba la miel y recobra el ánimo. Verso 28. Entonces habló uno del pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome los alimentos. Y él dice, y el pueblo desfallecía, como que el pueblo está diciendo, Jonatán, ¿qué has hecho? ¿Por qué has probado la miel, no? O sea, y de pronto están preocupados entre el pueblo, ¿no? Verso 29 del capítulo 14 de 1 Samuel dice. Entonces Jonatán dice, le responde Jonatán, ¿no? Mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Entonces Jonatán está sacando una conclusión, diciendo, mi padre los ha hecho entrar en terror a ustedes, ¿no? Los ha atemorizado. En otras palabras, está diciendo que ese juramento que ha hecho su padre no viene de Dios, porque él no está muerto en ese instante.
Él no ha pasado algo malo con Jonatán, sino más bien está diciendo, ¿no ven ustedes cómo se ha aclarado mis ojos cuando he probado de esa miel? Verso 30. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín, tomando de sus enemigos? ¿No habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? Le está diciendo, oye, si ustedes se hubieran comido y no hubiesen estado con ese miedo del juramento que ha hecho mi padre, hubiesen estado más fuerte y hubiésemos vencido a más hombres filisteos, ¿no? Es decir, como que le está diciendo, "Ay, ¿por qué no se han alimentado, no? Porque si ustedes hubieran comido del botín de los enemigos, es decir, iban avanzando ellos en la batalla, el enemigo iba huyendo, iba dejando su botín en sentido alimentos y todo lo demás, y le dice, ¿qué hacen ustedes de hambre? Hubieran ido comiendo y hubiesen tenido más fuerzas para derrotar para causar mayor estrago entre los filisteos. Entonces Jonatán está diciendo, hermanos, o hermanos, digo, este pueblo hubieran comido nada más. Entonces ahora la pregunta es, ¿a quién le hacemos caso? ¿A Saúl o a Jonatán? Pregunto, hasta ese momento, qué es que lo que estamos viendo? Dios está dando su respaldo a Jonatán. Saúl fue el llamado a ser rey. Saúl tenía el ejército, 600 hombres a su cargo, un sacerdote al lado, a quien no le consultó en ningún momento. 600 hombres con el que él no actuó. Jonatán tiene un ejército más reducido, le dice a su paje de armas, vayamos y crucemos a la línea enemiga. Jonatán no está conforme con el sometimiento de los filisteos, pareciera que Saúl sí, a pesar de que no tenían una libertad, estaban escondidos en cuevas, así los llaman los filisteos. Entonces vemos a un Jonatán en las filas del Señor defendiendo al pueblo y entendiendo que Dios les va a dar la victoria sin importar el número que son. Y vemos a un Saúl buscando un protagonismo, buscando una espiritualidad y haciendo juramentos absurdos para mostrarse más espiritual frente al pueblo. Entonces, definitivamente, ¿a quién hay que obedecer? ¿O a quién hay que creerle en este asunto? Es a Jonatán. Pero recordemos, Saúl es el rey. Entonces, Jonatán está reconociendo que su padre los ha turbado a todos sus soldados. Entonces, mis hermanos, a veces afrontamos nuestras batallas de una manera religiosa, pretendiendo obedecer reglas de hombres y no necesariamente afrontamos nuestras batallas el día a día acudiendo a la palabra de Dios. Es más, acá hay un detalle, ¿no? Muchas veces la Biblia o la palabra de Dios es, es conocida en el Antiguo Testamento como dulce como la miel, dice que es, ¿no? Mis hermanos, la mejor manera de afrontar nuestras batallas es alimentándonos de la palabra de Dios y no necesariamente obedeciendo mandamientos o juramentos de hombres. ¿Me dejo entender? ¿Cómo afrontas tú tus batallas? ¿Con tips que te puede dar un hombre o con principios que te muestra la palabra de Dios? Si nosotros pretendemos afrontar nuestras batallas de manera religiosa, usando mandamientos de hombres, o quizás incluso ciertos pasajes de la Biblia, pero tergiversados, como nuestro amuleto, vamos a fracasar, porque eso es religiosidad. Tenemos que afrontar nuestras batallas en una comunión con el Señor, en una búsqueda de su palabra. Eso nos va a guiar a la victoria. Y aquí vemos entonces dos personajes, Jonatán tomando de lo que Dios ha provisto en el bosque, esa miel, y Saúl haciendo un juramento absurdo. Mis hermanos, prueba de la palabra de Dios todos los días. Es más dulce que la miel. Y déjate guiar por la palabra de Dios y no por mandamientos de hombres que de pronto dicen por ahí, ¿no? Para que de pronto te vaya bien, tienes que diezmarle al Señor todos los domingos. Palabra de hombre o palabra de Dios, pero tergiversado. Y hay gente, ¿no? Dice, no, le soy fiel al Señor y yo le he prometido todos los domingos darle mi diezmo. Y piensan que significa entonces que Dios lo va a bendecir. No,
Toda bendición ya la hemos recibido en Cristo y nosotros vamos a vivir en esa bendición en la medida que estemos en comunión con Cristo y estamos siendo obedientes a su palabra, no por compromisos absurdos o pactos absurdos o juramentos absurdos que le puedas hacer al Señor. Señor, si te sirvo me va a ir bien, o yo te voy a servir, pero por favor, ayúdame en este aspecto. Hermanos, eso es como condicionar nuestro servicio a Dios, nuestra adoración a Dios. Eso es algo absurdo. Nuestro servicio, nuestra devoción a Dios tiene que ser más allá si nos bendice o no nos bendice, porque la mayor bendición ya nos los ha dado en Cristo. Sigamos avanzando entonces, verso 31. Ah, sí, verso 31. Mira, dice. E hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, ¿no? Mira, el pueblo está cansado, es decir, continúan con la batalla a mando de Jonatán hasta donde podemos ver, ¿no? Ellos continúan en la batalla y el pueblo está cansado, ¿no? No ha consumido alimentos. Verso 32, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre, dice, ¿no? Entonces, el pueblo ya no puede cumplir más ese juramento que había hecho Saúl y de pronto vencen al enemigo, están avanzando y a medida que ellos iban avanzando, el enemigo iba dejando ovejas, vacas, becerros y ellos cogen esas ovejas, vacas, becerros y se lo comen incluso dice con sangre, ¿no? Tanto fue su hambre que terminaron comiéndose con sangre y todo. ¿Y cuál es el problema acá? El problema es que ahora se están yendo al otro extremo. Ahora sí están cometiendo también una desobediencia a la palabra porque esto sí estaba escrito. En la ley levítica estaba escrito de que ellos no debían, como pueblo de Israel, no debían de comer animal con sangre, porque la sangre representa la vida o la vida está en la sangre, ¿no? Entonces ellos tenían que derramar toda la sangre y decir, Señor, esta vida te pertenece a ti, cocinar del animal y consumirlo, ¿no? Eso era parte de la ley levítica, correcto, para el pueblo de Israel, dada exclusivamente por el pueblo de Israel, ¿no? Pero en últimas instancias es Saúl el que los ha empujado a hacer todo eso, pues, ¿no? Entonces ellos están yendo al otro extremo. Entonces nos damos cuenta que cómo es que agregarle cosas a lo que Dios ha mandado es malo, porque nos va a llevar a hacer cosas extremas, ¿no? Como en este caso, llenos de hambre, terminan comiéndose animales con sangre y todo, ¿no? Y definitivamente esto no estaba bien. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado con agregarle cosas a la palabra de Dios. El agregarle cosas a la palabra de Dios es malo, es dañino. Eso se llama religiosidad. Y lo vemos desde el Génesis, por ejemplo. El Señor había dicho al hombre, de tal fruto no comerás. ¿Qué hace Satanás? Tergiversa ese mandato de Dios y le dice a Eva, con que Dios les ha dicho, no comerás ni tocarás. O me parece que es Eva la que tergiversa, ¿no? Porque Eva es la que dice, el Señor nos ha dicho, no comerás ni tocarás. Y Dios no había dicho, no tocarás. Finalmente Eva termina tocando, no pasa nada, entonces termina comiendo. Hace un momento les comentaba, ¿no? Tergiversar la palabra de Dios o agregarle la palabra de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios nos muestra principios bien claros en cuanto a la vestimenta, dice, ¿no? Que debemos de vestir varón como varón, mujer como mujer. Amén. Eso está en la palabra de Dios. Dice que debemos de vestir con pudor, con decoro, es decir, sin mostrar partes desnudas del cuerpo. Pero, ¿qué hace el ser humano? Lleva este principio y dice, si tú vienes, si andas en pantalón jean, estás en pecado. Tienes que andar con falda. Le agrega cosas a la palabra de Dios que no están, ¿no? O cuando vengas a la iglesia, entonces te tienes que venir en falda. No está en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña los principios. Con decoro, con pudor, varón con varón, mujer con mujer. No habla de falda ni nada de eso. Eso es agregarle, de alguna manera, a la palabra de Dios, ¿no? Y eso definitivamente va a traer problemas, ¿no? Entonces, ah, aumentarle algo a lo que Dios no está diciendo es, es hacer lo que Saúl hizo, ¿no? Hizo un compromiso, un juramento que Dios no le había pedido.
El pueblo se va a abstener de comer y cuando el pueblo colapsa, termina comiendo animales con sangre, termina transgrediendo lo que realmente Dios ha dicho, ¿no? Por ejemplo, hablaba hace un momento del tema de congregarse incluso, ¿no? Algunos dicen, no, si tú no te reúnes los domingos es pecado. La Biblia no especifica, no pone como mandamiento un día exclusivo. Sí, es cierto, no estamos obligados a reunirnos los sábados, aunque podríamos hacerlo. Tampoco debemos estar obligados a reunirnos los domingos, puede ser otro día de la semana y no hay problema. Pero ¿por qué lo hacen domingo? Porque los primeros cristianos comenzaron a reunirse los domingos, el día de la resurrección del Señor, y amén. Pero si lo hacemos un lunes, pastor, amén. Hoy estamos reunidos un jueves y no hay ningún problema. ¿Me dejó entender? Entonces, agregarle cosas, decir, solo tiene que ser tal cosa o solo tiene que ser, es dañino, no está bien. O el decir, no, no vienes el domingo a la iglesia, estás en pecado, está mal. La Biblia habla de que si lo tenemos por costumbre, nos anima a que no nos dejemos de congregar por costumbre sistemáticamente. Pero si por algún motivo es salud, de trabajo, no puedes un domingo, tranquilo, mi hermano, no es pecado. Pastor, ¿por qué dice eso? ¿Van a dejar de venir entonces? Bueno, las personas tienen que venir a la iglesia o a congregarse por su amor por Dios, no por miedo a algo. ¿Me dejó entender? Todos nos congregamos porque realmente percibimos las bendiciones del Señor de cómo congregarnos unos a otros y cómo que somos animados y todo lo demás, pero no debemos de congregarnos por temor o pensar que es pecado no hacerlo, ¿no? Entonces, mis hermanos, ningún sistema religioso va a poder contener realmente el pecado. Ya. Lógicamente me toca aclarar esto, ¿no? Si tienes toda la oportunidad de congregarte, tienes todo el tiempo de hacerlo y no lo haces porque prefieres ver Netflix, ya es tu asunto con el Señor, ¿no? Y no lo haces porque de pronto tienes que irte al cine, ya es tu asunto con el Señor. ¿Me dejo entender? Esa es otra cosa. Ah, el pastor ya dijo eso. Bueno, es tu asunto con el Señor, ¿no? Finalmente debemos que buscar del Señor porque realmente nos agrada y porque entendemos que es un privilegio. Entonces, pero lamentablemente cuando se imponen estos sistemas religiosos, pretendiendo contener, es que tenemos que decirle eso a los hermanos porque si no se desbandan. Pero eso no va a poder contener el pecado. El terminal va a terminar colapsando como aquí, ¿no? Dijeron, no coman, no coman y estuvieron cansados, llenos de hambre, terminan comiendo hasta con sangre. Se fueron al otro lado. Entonces, así haya tenido una buena intención, no está bien. Verso 33 dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con sangre. Entonces le van a llevar esta noticia a Saúl, ¿no? Al rey. Y él dijo, ustedes han prevaricado, es decir, han recontrapecado. Dice, rodadme ahora acá una piedra grande, dice. Entonces aquí vemos la religiosidad de Saúl porque Saúl hasta el momento no se está dando cuenta que él ha incitado al pueblo a hacer esto, poniéndoles un yugo de guardar ayuno en tiempos de guerra que Dios no les había pedido, poniéndoles un juramento de no comer en tiempos de guerra que Dios no le había pedido. Y él, más allá de reconocer que él ha propiciado esto de alguna manera, como líder que es, ¿qué dice Saúl? Ustedes han pecado. El típico religioso siempre piensa que él no peca, pero que todos los demás han pecado. Si algo falla, el religioso piensa así, es por culpa de los demás y no hace un autoanálisis diciendo en qué me he confundido, mis hermanos. Y eso es lo que vemos aquí en Saúl, ¿no? Piensa que todos están mal menos él. Hoy en día vemos religiosos dentro del cristianismo, también lo hay, y tengamos cuidado. Y es más, guardemos nuestro corazón de ser religiosos, ¿no? De pensar de que porque nosotros hacemos algo y otros no lo hacen, de pronto ellos están en pecado. Tengamos cuidado de eso. En fin y al cabo, las cosas que hacemos para el Señor tienen que ser para el Señor. Y si otro no lo hace, lo que debemos de hacer es animarlo a que lo haga, ¿no? Pero no condenarlo. Y aquí de pronto Saúl está diciendo ustedes han prevaricado, cómo han comido sangre y todo lo demás, ¿no? Verso 34. A tanto le va a llevar su religiosidad que ahora va a usurpar nuevamente el rol del sacerdote, porque mira lo que sucede en el verso 34. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo
y decidles que me traigan, mira, me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja, y degolladlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con sangre. Y trajo todo el pueblo, cada cual por su mano, su vaca aquella noche, y las degollaron ahí. Pero lo interesante es en esta palabra, decidles que me traigan. No dice decirles al pueblo que traigan a Jehová, sino a quién tienen que llevarle, a él. Saúl se está centrando en él y está asumiendo el rol de un sacerdote. Mira el verso 35. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Pregunto, ¿quién era el llamado a edificar un altar? Era el sacerdote. Ah, es que no está Samuel, pero el versos atrás no decían que él estaba con un sacerdote. Entonces Saúl estaba nuevamente asumiendo el rol que no le corresponde. Está demandando que traigan cosas a él para él santificarlo, rol que no le correspondía. Es decir, está levantando un altar ilegítimo, ¿no? En sus fuerzas. Nuevamente está buscando ese protagonismo, esa religiosidad, y aún no ha hecho un autoanálisis y no está entendiendo que el pecado del cual el pueblo tiene que arrepentirse comenzó por él, por hacer un juramento innecesario. Verso 36 dice, y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los sacaremos, dice, y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Entonces aquí vemos a Saúl, nuevamente, ¿no? Diciendo, ya, hemos levantado el altar, ahora sí descendamos al pueblo y de pronto vamos a saquear a los filisteos. ¿Qué le dice el pueblo? No sé si en temor a Saúl, por miedo a él, o porque diciendo, bueno, tú haces lo que quieres, ¿no? ¿Qué le dicen? Haz lo que bien te pareciere. El pueblo no le dice, Saúl, consulta a Dios. Tampoco Saúl dice, después de que hemos pecado o ha pecado, lo ideal hubiese sido, ¿no? Pueblo, hemos pecado. Hemos hecho un juramento absurdo y ese juramento absurdo o innecesario los ha llevado a ustedes a comer carne con sangre. ¿Sabes qué? Pidamos perdón a Dios y consultemos qué hacer. Era lo correcto. Pero él está diciendo, ustedes han pecado, tráiganme aquí sus animales, lo voy a santificar, y ahora sí, una vez que han comido, descendamos donde los filisteos, como si nada hubiera pasado, ¿no? Y el pueblo le dice, haz lo que bien te pareciere. Pero interviene el sacerdote y vemos que había un sacerdote a quien no se le estaba tomando en cuenta. Había un sacerdote de parte de Dios a quien no estaban consultando. Entonces dijo luego el sacerdote, verso 36, la segunda parte, acerquémonos aquí a Dios. Lo que está diciendo el sacerdote, ¿saben qué? Saúl, alto, un momento, consultemos a Dios. Lo que se tuvo que haber hecho desde el principio. ¿Me hace entender? Entonces el sacerdote interviene y le dice, Saúl, Saúl, consultemos a Dios. Verso 37. Y Saúl consultó a Dios. Dice, ¿descenderé tras los filisteos o entregarás en mano de Israel? Dice, ¿los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Ya me imagino, ¿no? Este es el famoso Urim Tumim. Quizás se hicieron uso con el sacerdote, ¿no? Para ver si Dios les daba like o dislike para que puedan ir a donde los filisteos. Nos vas a dar la victoria. ¿Qué hizo Dios? Silencio. No respondió, porque había un pecado en el pueblo, incluido en Saúl. Y Dios primero quiere tratar con ese asunto antes de que ellos desciendan y hagan lo que tengan que hacer. Saúl va a asumir ahora entonces que alguien ha pecado, no tanto que él es. Va a asumir que dentro del pueblo hay algún pecador, menos él, por cierto. No se va a hacer responsable todavía de que él tiene la culpa para que los otros hayan terminado pecando. Entonces mira lo que va a decir Saúl. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved
que dice, ¿en qué ha consistido este pecado hoy, ¿no? Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en el pueblo, dice el pueblo, quien le respondiere. Entonces el pueblo estaba atemorizado, ¿no? Y Saúl le está diciendo, vengan todos y veamos quién ha pecado. Y si mi hijo también ha pecado, él también morirá, ¿no? Entonces Saúl está impartiendo juicio, ¿no? Y está de alguna manera ya dando una sentencia para aquel que ha pecado. Y no se daba cuenta que él es el que ha ocasionado todo esto. Verso 40. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán, mi hijo, estaremos al otro lado. El pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parece. No, el pueblo nuevamente, no sé si en temor, en miedo a Saúl, o en ya decir, bueno, Saúl, estás borracho en el sentido borracho de liderazgo, ¿no? Estás de espiritualidad, estás asumiendo roles que no te corresponden. Entonces le dice, haz lo que te parece, ¿no? Finalmente, eso es lo que estaba haciendo Saúl, estaba haciendo lo que a él le parecía, no lo que a Dios le parecía. Entonces, van a separar Jonatán y Saúl en un lado, el pueblo en el otro lado, ¿no? Y van a echar las suertes nuevamente o van a consultar al Señor, ¿no? Verso 41. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, la suerte perfecta, dice. Si la suerte cayó sobre, dice, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Ups. Consultan a Dios con el Urim Tumim, probablemente a través del sacerdote, ¿y qué hace? Cae sobre él y Jonatán. Y Saúl tanto que decía, ustedes han prevaricado, ustedes han pecado, gran pecado han cometido y todo lo demás. Ahora solamente ya quedan dos opciones, él o su hijo. Y el pueblo dice, sale librado, ¿no? La pregunta es, ¿quién será? Verso 42. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Es decir, sale que Jonatán es el que había cometido el acto de comer, ¿no? O sea, después de que el juramento que había hecho Saúl, y tú dices, uy, ahora pobre Jonatán. Verso 43. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declaradme lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente, gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. Y le pregunta, ¿he de morir? Pregunto yo esta noche, ¿Dios había dicho que el que comiere iba a morir? No, esa sentencia lo ha puesto Saúl. ¿Te das cuenta? Y Jonatán está siendo lo más sincero posible al decir, sí, yo he vuelto de la batalla, estaba cansado, comí de la miel, y mis ojos se aclararon incluso, y hemos ido a la batalla, y dice, ¿y voy a morir? Le dice a Saúl, no. Entonces, Jonatán está siendo sincero, no está escondiendo nada, y el que está dictando la pena de muerte de alguna manera es Saúl, no Dios. Verso 44. Y Saúl respondió así, dice, así me haga, dice Dios, y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces Saúl, empecismado, ¿no? Para Saúl es más importante su liderazgo frente al pueblo, su religiosidad, su disque palabra que ha dado ante el pueblo, ante el Señor, diciendo que va a morir, que su propio hijo. Entonces aquí vemos a un Saúl cero misericordia, cero mea culpa. No se está dando cuenta que él ocasionó esto y hizo ese juramento cuando Jonatán ni siquiera estaba. Mientras él hacía su juramento religioso, Jonatán estaba en batalla y ni siquiera escuchaba del juramento de su padre. Se enteró del juramento de su padre después de que había comido. Yo me pregunto, pero ¿por qué entonces Dios de pronto ha hecho que caiga sobre Jonatán y no sobre Saúl? ¿No? Por- Dios tiene un propósito en medio de todo esto. Saúl está buscando salir libre, ¿no? De polvo y paja. Jonatán no, Jonatán está pensando en continuar peleando para el Señor. Y finalmente no vemos a un Jonatán defendiéndose, sino siendo sincero, mis hermanos. Pero va a haber quien defienda a Jonatán. Es el Señor mismo a través de su pueblo. Mira lo que dice el verso 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿te acuerdas que el pueblo le decía a Saúl, haz lo que tú piensas, haz lo que tú quieras? ¿Te acuerdas?
Mira lo que ahora el pueblo le va a decir a Saúl. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? O sea, el que ha peleado, ¿no? No será así, le dice el pueblo. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en la tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Pues dice, pues que ha actuado hoy con Dios. Es decir, lo que Jonatán ha hecho ha sido, Dios lo ha permitido. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Entonces vemos acá un pueblo de pronto dándose cuenta que Saúl está equivocado, mientras que Jonatán ha estado actuando de parte de Dios. Y entonces Dios va a usar ahora a su pueblo para decirle a Saúl, ¿sabes qué, Saúl? En todo momento estuviste equivocado y pretendes darle muerte a tu hijo, no va a caer ni un cabello, ¿no? Ni un cabello, dice, de su cabeza en tierra, ¿no? Y vamos a ver a un Saúl agachando la cabeza, por así decirlo. Entonces el pueblo defiende a Jonatán. Entonces, lo que yo te decía hace un momento, ¿no? Dios permitió todo esto para honrar públicamente a Jonatán y para mostrar lo necio y religioso que estaba haciendo Saúl. Saúl estaba usurpando las funciones que no le correspondían, las funciones de un sacerdote, la función del mismo Dios, quien es el que determina quién muere y quién viva. Jonatán no se defendió, pero fue honrado por Dios. Saúl quiso gloriarse, quiso mostrar su liderazgo, su autoridad, pero salió avergonzado porque finalmente el pueblo no le obedeció. Por lo contrario, lo confrontó y le dijo que ni un cabello de Jonatán caería en tierra. Mis hermanos, cuando el hombre busca su propia gloria, va a terminar avergonzado, dice. Pero cuando tú tratas de honrar a Dios en fe y en obediencia, el Señor va a ser el que te honra. No hay por qué estar defendiéndote. Verso 46. Y Saúl dejó seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Entonces, paró la batalla cuando pudo haber continuado, ¿no? Entonces vemos, pudieron haber tenido una mejor victoria, pero Saúl, el pueblo confrontándolo, diciéndolo, no vas a tocar a Jonatán, más allá de aceptar y decir, pueblo, me equivoqué, tiene razón, Dios está obrando a través de Jonatán, a través de Jonatán nos está dando la victoria. Entonces, ¿sabes qué? Sigamos, al igual que Jonatán, vayamos y continuemos luchando. Simplemente él ese día decide no seguir con la batalla contra los filisteos y los filisteos terminan yéndose. Y se queda una victoria a medias, vamos a decirlo así. La religiosidad lo llevó a eso. Verso 47. El verso 47 al 52 básicamente es un resumen del general de todo cómo es que Saúl fue usado durante ese tiempo. Y vamos a ver que a pesar de Saúl, a pesar de su orgullo, a pesar de su religiosidad, Dios va a seguir siendo fiel y va a seguir dando victoria a su pueblo. Versos de 47 dice, después de haber tomado posesión del reino de Israel, Saúl hizo guerra a todos los enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba, contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalek y libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Dios sigue siendo fiel a pesar de la necedad que vemos de Saúl, ¿no? Verso 49. Y los hijos de Saúl, dice, fueron Jonatán, este es un resumen en realidad de toda la vida de Saúl, ¿ya? Dice, y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isú, Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor, Merab, y el de la menor, Mical, y su nombre de la mujer de Saúl fue Ahinoam, hija de Ahimaaz, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abdiel,
Y hubo, dice, guerra encarnizada en contra de los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y todo, dice, todo lo que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Entonces, esta porción, mis hermanos, del 47 al 52, en realidad se trata de Saúl. ¿Pero no has escuchado? Saúl, 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 Saúl. A pesar, vamos a decirlo así, ¿ah? A pesar de que de la necedad de Saúl, Dios seguía siendo fiel con su pueblo, pero vamos a ver por otro lado, a pesar de que las victorias venían de parte de Dios, Saúl seguía ensimismado en sí mismo y buscando gloria para él, a pesar de que estaba viendo el favor de Dios. Dios daba las victorias, Saúl pensaban que eran de él. Es más, versos atrás, cuando veíamos que Saúl se refería a a los filisteos, decía mis enemigos, no decía los enemigos del pueblo o los enemigos de Dios. Saúl estaba peleando su propia batalla. Su orgullo, su religiosidad, vamos a ver más adelante, lo van a llevar a su verdadera caída, ¿no? Ahorita recién está descendiendo, espiritualmente hablando. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es la enseñanza de todo esto? Que no nos pase esto, pues, ¿no? Entender que el orgullo, la religiosidad es peligrosa. Hay varias formas, aquí al menos he podido identificar que hay varias formas de religiosidad, cómo es que la religiosidad opera o cómo es que la religiosidad se expresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pensar que Dios me ama más por las cosas que hago. Religiosidad. La Biblia dice que Dios nos ama por gracia y misericordia. Por gracia y misericordia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí aún Saúl pensamos que porque él hacía más, entonces voy a hacer juramento a Dios y voy a hacer esto y no voy a comer. Dios lo iba a bendecir más, ¿no? Terminó cortando una batalla. Jonatán no hizo nada de eso, simplemente fue obediente y leal a lo que Dios ya les había prometido. Y con su paje de armas dijo, vayamos, porque no se trata de números, sino que Dios, seamos pocos, seamos muchos, nos dará la victoria y Dios le dio la victoria. Vemos a un Saúl haciendo un falso juramento y ese falso juramento llevó al pueblo a terminar en pecado. Es una manera como se muestra la religiosidad, mi hermano. Entonces, vas a vivir una vida de apariencia, religiosidad, espiritualidad, haciendo promesas huecas al Señor, diciendo, yo no tomo, yo visto así, yo visto asá, o yo oro todos los días a las 5 de la mañana, que no está mal, pero si lo vas a usar como banderita para mostrar que eres más espiritual, está mal. Dios dice quiere corazones sencillos, humildes, obedientes, en el día a día, en todo lugar, 24/7. ¿Qué más, otra manera cómo se expresa la religiosidad es mediante el desprecio de los demás? Vimos cómo es que Saúl de pronto ve que hay problemas y lo primero que hace es culpar al pueblo. De pronto cuando se da cuenta que no es del pueblo, lo primero que hace es culpar a su hijo, ¿no? Entonces, la religiosidad también se muestra de eso, ¿no? Con el desprecio hacia los demás. Pensar que todos los demás están errados y yo no. La religiosidad también, mis hermanos, se expresa al no escuchar consejo, creyendo saberlo todo. Vimos a un Saúl creyendo saberlo todo, teniendo un sacerdote al lado, no consultó a Dios a tiempo, y eso también es religiosidad, lógicamente mezclada de orgullo, ¿no? Y hoy en día, pues, tú conocer muchas personas así, quizás, que creen saberlo todo. Me ha tocado muchas veces conversar con personas así, donde tú le llevas el consejo y dices, no, no, yo ya lo sé. ¿No? Oye, pero mira que la Biblia dice, no, ya lo sé, claro, yo lo entiendo. Religiosidad, orgullo. Y va a ser bien difícil que el Señor ministre ahí, porque el orgullo es uno de los grandes impedimentos, una de las grandes barreras para que un corazón sea ministrado, ¿no? Que Dios nos libre, mis hermanos, realmente de esas actitudes religiosas y orgullosas o soberbias, ¿no? El libro de Santiago 4:6 lo veíamos el día sábado anterior, dice, ¿no? Pero Él da mayor gracia, dice. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Aquí vimos dos personajes, Jonatán y Saúl. Jonatán fue humilde, no se hizo de un gran ejército, no dijo yo voy a derrotar a todo el enemigo, simplemente comenzó por uno, por dos, por 20, dando pasos de fe y diciendo, si es del Señor, Él nos dará la victoria. Si es del Señor, el enemigo nos dirá, hey, vengan, suban, subiremos y el Señor nos los entregará. Vemos por otro lado a un Saúl haciendo las cosas a su manera. Y en todo el pueblo, en todo momento el pueblo diciéndole, haz lo que mejor te parezca. Mis hermanos, cuando pensamos emprender algo, hacer algo para el Señor, no es lo que mejor nos parezca, es lo que realmente tengamos convicción que es lo que agrade al Señor. Ahí consiste una oración. Decir, Señor, quiero hacer esto, ¿te agrada? Señor, quiero hacer esto, ¿está de acuerdo a tu voluntad? No tanto es lo que mejor nos parezca. Eso lo que mejor nos parezca es el último recurso que muchas veces usan las personas para decir, haz lo que quieras. Y no se trata de hacer lo que querramos, se trata de hacer la voluntad de Dios. Entonces, oremos al Señor para no caer en la religiosidad o en el orgullo que de pronto va a bloquear nuestra natural manera de vivir en las cosas del Señor. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias esta noche, Señor, por tu hermosa palabra, Señor.